bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de física. Te saluda el profesor David Daniel Monge del municipio de Tena. En este caso vamos a tocar el tema de expansión térmica tanto lineal como superficial y volumétrica. Esperemos que esta clase sea de mucho provecho y arranquemos. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Explicar los procesos de expansión o dilatación térmica lineal, superficial y volumétrica. Número 2, utilizar las fórmulas de expansión lineal, superficial y volumétrica para desarrollar diferentes ejercicios. Muy bien, para iniciar nos vamos a hacer una serie de preguntas. Número 1, ¿qué tipo de dilatación térmica observas? De repente tú has visto estas imágenes y tal vez le has puesto atención o tal vez lo has pasado desapercibido. Pero aquí existe dilatación en las tres imágenes. ¿Qué tipo de dilatación será? En la primera tenemos una línea férrea que se ha encurvado. ¿Qué ocurrió? Hubo una dilatación lineal. En la segunda tenemos unos barriles, uno a una temperatura y luego el otro aumentó su temperatura y se está derramando. ¿Qué ocurrió? También una dilatación, pero en este caso volumétrica. Y luego tenemos abajo una dilatación superficial debido a que las calles, ¿verdad?, están hechas con secciones y estas secciones, ¿verdad?, se han hecho, o esta ranura, para que el concreto se pueda expandir. Para iniciar, comenzamos con lo que es la dilatación térmica. Los efectos más frecuentes producidos por cambios de temperatura es un cambio de tamaño y en eso nos vamos a enfocar en esta clase. ¿Qué es la dilatación o la expansión? La dilatación térmica es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su longitud, área o volumen cuando se aumenta su temperatura. ¿Por qué se dilatan los cuerpos? Cuando un cuerpo aumenta su temperatura, las partículas se mueven más deprisa, por lo que necesitan más espacio para desplazarse. Es por ello que el cuerpo necesita aumentar su tamaño. Como podemos observar en la imagen, el mechero está calentando una sección de una tubería. ¿Qué pasa donde hay calor? Las moléculas se están moviendo y por lo tanto provocan que el objeto aumente de tamaño. ¿Qué tipo de dilatación vamos a ver? Tenemos dilatación lineal, superficial y volumétrica. Estas dilataciones son muy importantes porque nos explican que los cuerpos pueden aumentar de tamaño y también disminuir. ¿De qué depende esto? De la temperatura o el aumento de calor. Vamos a iniciar con la dilatación lineal. Es el incremento en una sola dimensión que experimentan los cuerpos sólidos al aumentar su temperatura. ¿Qué necesitamos para poder realizar ejercicios? Pues necesitamos la fórmula y las variables, conocerlas. ¿Qué nos dice la primera fórmula o la fórmula base de este tema? Que el cambio de longitud es igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por el cambio de temperatura. De esta misma fórmula podemos despejar para la longitud final y también para el coeficiente de dilatación, que lo representamos con la letra griega alfa. Tenemos ahí el significado de cada una de nuestras variables y también algunos coeficientes de dilatación lineal del cobre, el concreto y el hierro. Como usted puede observar, estos coeficientes son tan pequeños y por lo tanto están escritos en notación científica. Vamos a poner en práctica estas fórmulas. Tenemos el ejemplo número 1, que me dice que una tubería de cobre mide 100 metros de largo a 20 grados Celsius. ¿Cuál es el nuevo longitud cuando a través de la tubería pasa vapor a 100 grados Celsius? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a leer el ejercicio y vamos a sacar los datos. Tenemos la longitud inicial, que son los 100 metros. Tengo la temperatura inicial, 20 grados Celsius, temperatura final, 100 grados Celsius, y el coeficiente de dilatación lineal, que ya me lo dieron anteriormente, que es de 1.7 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es la nueva longitud? Por lo tanto, buscamos la longitud final. ¿Qué es lo primerito que vamos a hacer? Primero vamos a sacar el cambio de temperatura, recordando que el cambio de temperatura es igual a temperatura final menos la temperatura inicial. Restamos y esto nos da que es 80 grados Celsius. Ahora podemos buscar la longitud final, sí, aplicando la fórmula 2 vista anteriormente, que me dice que la longitud final es igual al coeficiente de dilatación por la longitud inicial por el cambio de temperatura más longitud inicial. Sustituimos esos valores y luego tomamos nuestra calculadora, multiplicamos y nos da que es de 100.0
135 metros. Usted dirá, prácticamente no cambió nada, porque medía 100, ahora mide 100.135. Aparentemente no es mucho, pero esas milésimas o esas décimas o centésimas que llega a aumentar una varilla o un metal van a ser muy, pero muy relevantes al momento de una construcción o de X objeto que lo posea. Por lo tanto, las construcciones se realizan pensando también que los materiales se pueden expandir. Muy bien, vamos a continuar y vamos ahora a ver lo que es la dilatación superficial. Se produce cuando hay un incremento en dos dimensiones. Ejemplos de cuerpos que se dilatan tenemos superficialmente las láminas y las planchas, como podemos observar en esta imagen. Miren, primero tenemos una placa pequeña. ¿Qué pasa al aumentar la temperatura? Su área aumenta, por lo tanto hubo una dilatación superficial. Tenemos la fórmula, como usted puede ir observando, las fórmulas prácticamente son iguales a las de dilatación lineal. ¿Qué es lo que cambia? Que ahora ya no es una dilatación lineal, sino una dilatación superficial, por lo tanto su área es la que aumenta. Tenemos las fórmulas, tenemos las variables, que significa delta de A, aumento de área, delta T, cambio de temperatura, A sub 0, área inicial, AF, área final y el coeficiente de dilatación superficial que lo representamos con la letra griega, gamma. El coeficiente de dilatación superficial es igual a 2 veces el coeficiente lineal. Vamos al ejemplo número 2, tomando, ¿verdad?, lo que es la dilatación superficial. Nos dice que un disco de hierro que está a 22 grados Celsius, como se ve en la imagen, tiene un agujero de 3.4 centímetros de radio en su centro. Este disco se calienta hasta 115 grados Celsius. ¿Y qué ocurre? Pues va a aumentar de tamaño, como se ve en la imagen. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el aumento de área del agujero? Sacamos los datos, ordenamos temperaturas iniciales, finales, el radio, ¿verdad?, de la placa, del agujero de la placa. El coeficiente de dilatación que vamos a utilizar, ¿verdad?, es el del hierro, por lo tanto es 1.2 por 10 a la menos 5 y es lineal. ¿Por qué razón? Recuerden que de lineal vamos a obtener el coeficiente superficial. ¿Cómo lo sacamos? Con la fórmula que nos dice que es igual a 2 veces el coeficiente lineal. Sustituimos los valores y nos dice que el coeficiente superficial es igual a 2.4 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius. Con este valor vamos ahora a sacar el cambio de temperatura y sustituimos los valores de temperatura, temperatura final que es 115 menos 22 y nos da que el cambio de temperatura es 93 grados Celsius. ¿Qué buscamos? Buscamos el cambio de área. Ahora, antes de encontrar o utilizar la fórmula de cambio de área, tenemos que conocer el área inicial de nuestra placa o del agujero que esté en la placa de hierro. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues vamos a sacar el área inicial tomando como referencia que nuestra figura es un círculo. Por lo tanto, utilizamos la fórmula de área de un círculo y nos da que el área es igual a 0.00363 metros. Tengamos cuidado, ¿verdad?, que el radio nos lo habían dado en centímetros y lo convertimos a metros. Por lo tanto, usted puede ver ahí que está el radio de 0.034 metros al cuadrado. Entonces, teniendo ya el área inicial, podemos conocer o encontrar el aumento de área, utilizando esta fórmula que nos dice que el aumento de área es igual a el coeficiente superficial por el área inicial por el cambio de temperatura. Sustituimos esos valores que ya los tenemos aquí, miren, ¿sí? Los sustituimos, 2.4 por 10 a la menos 5, por el área inicial que es 0.00363 y 93 grados Celsius que es el cambio de temperatura. Multiplicamos esos tres valores y nos da que el cambio de área es de 8.10 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Como puede ver, el valor es pequeño, pero es debido a nuestras unidades. Pero sí aumenta de tamaño el agujero en la placa de hierro. Muy bien. Por último, tenemos la dilatación volumétrica, la cual nos dice, ¿verdad?, que se produce cuando hay un incremento en 3 dimensiones. El volumen de un líquido, de un gas o de un sólido tendrá un incremento predecible al aumentar la temperatura. Como podemos ver en la imagen, miren, tenemos un recipiente de vidrio, ¿verdad?, un beaker lleno de agua, supongamos, que pasa al aumentar la temperatura, se va a dilatar y se va a expandir tanto el beaker como
el agua, pero debido, ¿verdad?, a que el agua está en estado líquido, entonces la dilatación va a ser mucho mayor en el líquido y por lo tanto se va a derramar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que utilizamos? Pues prácticamente, ¿verdad?, se parecen a las anteriores. Vea, cambio de volumen igual al coeficiente volumétrico por el volumen inicial por el cambio de temperatura, cambio de temperatura, el delta T, B sub 0 el volumen inicial, BF el volumen final y utilizamos, ¿verdad?, la letra griega beta para el coeficiente de dilatación volumétrico. Este coeficiente de dilatación volumétrico lo vamos a calcular como multiplicando 3 veces el coeficiente lineal. Teniendo esta fórmula, podemos hacer uso de los mismos procedimientos anteriores para hacer ejercicios de dilatación volumétrica. Muy bien, ¿qué aprendimos hoy? Un efecto al cambiar la temperatura es un cambio de tamaño, o sea, se dilata, se expande. ¿Qué pasa? Si aumentamos la temperatura, el objeto aumenta de tamaño, ¿sí? Una varilla o un tubo. Pero, ¿qué pasa si disminuimos la temperatura? No va a aumentar, pero sí se va a dilatar, perdón. O sea, va a disminuir de tamaño. Número 2, la dilatación o expansión térmica depende del tamaño, el tipo de material y el cambio de temperatura. Como podemos ver en la imagen, ¿qué pasa? Existe dilatación, ¿por qué razón? Porque las partículas se mueven con mayor velocidad cuando la temperatura aumenta. Eso nos presenta la imagen. Ahora te traemos un pequeño reto para que tú pongas en práctica lo que hemos estado discutiendo o aprendiendo en esta clase. Tenemos una serie de ejercicios, primero de encerrar, donde tú vas a leer y vas a encerrar. Tenemos una placa metálica que tiene un orificio circular, se calienta de 25 a 100. A consecuencia de esto, ¿qué podemos concluir con el orificio? No cambia de tamaño, inciso A, se reduce a la mitad, aumenta un poco. ¿Qué miramos? La temperatura aumenta, por lo tanto, sí va a cambiar, va a aumentar un poco. Número 2, los cables eléctricos de las calles en un lugar donde cae nieve, ¿qué ocurre? No cambian de tamaño, disminuyen un poco o aumentan un poco. Si la temperatura baja, ¿qué va a pasar con un sólido? ¿Va a aumentar de tamaño? No, cuando las temperaturas bajen, van a disminuir. Por lo tanto, no sé si tú has observado, pero los cables eléctricos de los postes no están tensados, están como encurvados. ¿Por qué razón? Porque necesitan en el momento dilatarse, o sea, expandirse. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Y al final tenemos un ejercicio que tú lo vas a resolver siguiendo como referencia el ejemplo número 1. Este ejercicio es de dilatación lineal. Tenés ahí la respuesta para que se pueda guiar y encontrar la respuesta correcta. Muchas gracias, te agradecemos por tu tiempo y esperamos de que esta clase sea de mucho provecho. Te queremos estudiando y siguiendo todas las medidas. Muchas gracias, feliz día.